Buenos días a todos, mi nombre es Almudena Hidalgo y me gustaría presentaros el trabajo final de grado que consiste en un diseño de intervención dentro del ámbito de la psicología clínica. Concretamente, un programa de prevención ante las nuevas adicciones tecnológicas en los adolescentes. Bueno, a modo de índice y a lo largo de la presentación veremos los puntos principales que os pongo aquí para explicaros este programa de prevención que he diseñado durante el semestre. Por el poco tiempo que tenemos no voy a poder profundizar demasiado en cada uno de los puntos, pero bueno, estaré encantada de contestar cualquier pregunta que os surja. Entramos directamente en el primer punto, que es la presentación del tema. Las nuevas tecnologías han traído muchísimos beneficios a nuestra sociedad. En las últimas décadas todo lo relacionado con las pantallas se ha convertido en parte de nuestras vidas. Por otro lado, y de forma muy sorprendente, no existen casi estudios que determinen los efectos de esta exposición masiva a largo plazo. A lo largo de esta presentación del tema vamos a ver 3 puntos. El primero es qué son estas nuevas tecnologías, ¿no? Vemos que son Internet, los móviles y videojuegos, pero todas ellas interrelacionadas entre sí, pero que con patrones de uso diferentes cada una. Después de revisar un montón de estudios de usos nacionales de estas tecnologías, vemos cómo el móvil se ha consolidado como el dispositivo estrella. Encontramos datos increíbles como que el 88% de los niños de 12 años ya tienen su primer móvil, llegando al 100% cuando tienen 16 años. Este dispositivo hace que nos podamos conectar a la red desde cualquier sitio y a cualquier hora. Y es increíble ver cómo los adolescentes se conectan diariamente. Vemos que el 91% de ellos se conecta a redes sociales diariamente también, con lo cual se consolida como las redes sociales y los videojuegos como aspectos básicos de su ocio. Y bueno, está clarísimo que también son una vía donde ellos tienen sus relaciones sociales y donde también interactúan afectivamente. En cuanto a los videojuegos, los datos son también bastante alucinantes en cuanto al consumo en dinero y en cuanto a la penetración que tienen los hogares y cuál es la tasa de incremento anual. Hay muchísimos tipos de videojuegos de diferentes tipos. El que más se vende en España es el de arcade, el de los deportes, las peleas, esos que tienen las habilidades psicomotrices, ¿no? Pero el que más crece sin duda son los juegos online. Ahora en Madrid está sucediendo esta feria que se llama Gamery, que más de 1 millón de personas van a pasar a verlo y hay 100.000 personas que lo ven en directo a esos jugones profesionales jugando a estos juegos de multijugador en línea. Estos juegos se caracterizan por tener una variedad de refuerzos constantes, por pertenecer a un equipo y por ir superando fases, con lo cual los hacen altamente adictivos. Otro de los puntos importantes en la presentación del tema es la etapa de la adolescencia, que es muy particular. En esta etapa se construye la identidad. Las personas están a medio camino entre los niños y los adultos, ¿no? Es una etapa donde se toman muchísimas decisiones y decidimos quiénes somos, hacia dónde queremos ir, qué parte de nosotros queremos potenciar y cuáles queremos ocultar. Además, los últimos estudios recientes con diagnóstico de imagen nos han ayudado a obtener información sobre cambios que pasan en el cerebro en esta época, ¿no?, de la vida. Y ahí vemos que hay un desequilibrio entre los circuitos cognitivos y motivacionales, haciendo que haya pues más vulnerabilidad y que justifiquemos este aumento de impulsividad y de asunción, y de buscar riesgo y nuevas sensaciones tan típicas de esta edad. Entonces esto hace que esta edad sea que tenga muchos peligros con las adicciones y también sea para nosotros una oportunidad para empezar a trabajar programas de prevención. Por otra parte también, y como último punto de la presentación del tema, vemos la escasa información parental sobre las nuevas tecnologías. Apenas hay un sistema API que es de recomendación en los contenidos, en los videojuegos y demás. Hay una recomendación de edad en el uso, hay algo, te pone ciertos contenidos también. Hay un portal privado, pero habla mucho más de ciberseguridad y que se llama Pantallas Amigas, perdona. Y luego hay, el Ministerio de Sanidad publica la Estrategia Nacional sobre las Adicciones y este año por primera vez aparece un pequeño párrafo sobre las adicciones tecnológicas. En definitiva, demasiado poco, ¿no?, para todo lo que es este tema. Esto nos lleva al propósito de nuestro trabajo y al problema que se plantea. Tenemos que ver qué es la adicción a estas nuevas tecnologías. Pues es prácticamente igual a otras adicciones, especialmente las que son las sin sustancias, ¿no? Una actividad que es altamente placentera y deseable termina generando una relación de dependencia y problemas severos a nivel personal y familiar en el individuo.
Estas adicciones son un fenómeno tan reciente que no aparecen en el apartado de trastornos adictivos del DSM-5 ni en sus revisiones. A pesar de ello, existe numerosa evidencia clínica, investigación científica y una gran preocupación social. Tienen las mismas características que las demás adicciones, como hemos dicho. La falta de control de la voluntad, son incapaces de dejar de usarlas. La tolerancia, necesitan cada vez más horas de uso para obtener la misma satisfacción que al principio. Síndrome de abstinencia, cuando no los usan les afecta mucho su estado de ánimo y se sienten mal. Y hay una serie de interferencia en otras actividades, dejan de salir con los amigos, dejan de ver a la familia, no practican deporte. Así, el problema aparece por la combinación pues de todas estas cuestiones, ¿no? Una combinación de una tecnología que va haciendo pasos agigantados, haciendo que cada día sea más accesible, barata y atractiva. Todos estos dispositivos, con una sociedad de consumo que incita a través de la publicidad a consumir sin ningún tipo de barreras y a muy pocos controles estatales. Todo esto nos ha llevado a un uso generalizado y en muchas ocasiones excesivo, especialmente en este colectivo que está en una etapa muy vulnerable donde pueden aparecer estas conductas adictivas. Bueno, pues con todos estos problemas, lo más importante es que he revisado un montón de estudios que nos hablan de las mismas, ¿no? Hemos visto que en las nuevas tecnologías hay estas características como es la accesibilidad, la disponibilidad, la intimidad, la alta estimulación y el anonimato, que todos esos son como características de las tecnologías, de los dispositivos, que hacen que sean altamente adictivas. Por otro lado, también en el trabajo hay un apartado que hablo sobre las diferencias de género, si afectan más o menos en estas conductas, y rasgos de la personalidad. Vemos que en las diferencias de género las mujeres tienden más a las redes sociales y los hombres y los chicos más a los videojuegos, y en rasgos de personalidad no hay estudios concluyentes al respecto. Hay uno muy interesante también sobre los riesgos, factores de riesgos y factores de protección, que nos van a ayudar mucho a la hora de definir este programa de prevención que planteo, ¿no? Los factores de riesgo hay que tener en cuenta la vulnerabilidad psicológica y el estrés. En cuanto a los factores de protección, nos centraremos en la autoestima. Bueno, todo esto nos lleva a ver una de las principales conclusiones de todo mi trabajo, que es que hay muy poquita literatura. Hay como unos 160 estudios internacionales que hablan sobre esta prevención. Los he clasificado en dos grandes grupos, que son: el primero es el de reducción, que menos exposición es mejor que más, y la prevención a la inmunización, que vemos que los adolescentes se pueden defender mejor si tienen más información, ellos y sus padres, ¿no? Si les ayudamos a entrenar su forma de consumo hacia hábitos más saludables. Por otra parte, en España TEA comercializa un programa muy interesante en el que basaré mi programa de prevención, y bueno, pues que le faltan ciertos módulos y yo espero que lo haya mejorado, ¿no? Bueno, entonces llegamos a los objetivos de mi programa, que es básicamente son dos preguntas a las que respondemos a través de la formulación de dos hipótesis. Si disminuimos las horas de uso, disminuimos el riesgo de desarrollar una adicción. Y la segunda, ¿el programa tiene que ser universal para todo el mundo el mismo o habría que hacer un módulo específico para los adolescentes que tienen mayor dependencia de las tecnologías? Con lo cual vamos al objetivo principal, que es este desarrollo e implementación de un programa, y la implementación la haremos a través de una prueba piloto en colegios de la Comunidad de Madrid, y lo basaremos en estas dos preguntas, ¿no? En el control de la exposición. Pero también les informaremos y les sensibilizaremos sobre los problemas que hay asociados al uso excesivo de la tecnología. Entrenaremos hacia hábitos saludables y para los más dependientes profundizaremos probablemente más en ese afrontamiento al estrés, en esa resolución de problemas que pensamos que son importantes. Bueno, sin enrollarme más, me voy directamente a contaros un poco las sesiones que he planteado en el trabajo sobre el programa de prevención, que hay 3 sesiones. Esto es muy parecido al programa DITEC, que son de 90 minutos, se harían en el centro escolar. El que yo planteo lo hacen los mismos profesores de los centros, que eso ahorraría bastantes costes. Hay 3 sesiones, cada sesión está dividida en unidades, que las pongo específicamente con detalle en el trabajo, y bueno, ya habría adicionalmente hay esta sesión con los padres, que les teníamos que quitar todo lo que es los miedos hacia Internet, los móviles y los videojuegos. Habría que normalizarlos para que ellos lo entendieran, pero sí dándoles una guía parental de recomendaciones. También habría una sesión extra para este grupo
que hemos hablado antes de los dependientes que tienen mayor riesgo de caer en las adicciones, sería una sesión de 90 minutos. Todas las técnicas que utilizaríamos serían técnicas interactivas, porque tenemos en cuenta que este colectivo pues necesita que sea muy participativo, ¿no? Que haya role-playings, que haya debates, que haya estos autorregistros que luego se comentan. Bueno, entonces, para implementar todo este diseño que hemos planteado, pues escogeríamos una muestra significativa, haríamos una prueba piloto en 4 colegios, uno por cada zona, de alumnos que cursen la ESO, ¿no? En edades entre 12 y 16 años, 50% chicos y chicas. Para ello necesitaríamos un coordinador del programa, un formador de profesores, porque ya hemos dicho que lo implementarían los profesores mismos del centro. Tendría que ser un experto en adicciones tecnológicas y tendrían que pasar un curso de 20 horas a estos profesores. También habría un equipo de psicólogos que elaborarán el material y que puedan analizar los datos de manera informática, lógicamente. El estudio que planteo es un estudio longitudinal. Tendríamos que tener una evaluación al principio del programa, otra al finalizarlo y luego a modo de seguimiento a los 12 meses del programa. Veríamos si es suficiente o no en función de los resultados que salgan. Los instrumentos que utilizaríamos para esta evaluación serían un cuestionario que ya existe, que es el cuestionario del uso problemático de las nuevas tecnologías, que es un cuestionario muy rápido, de 11 ítems y que nos ayudará también a definir el grupo de los dependientes y los no dependientes. Las variables del uso de las tecnologías las he puesto en cuatro niveles: la frecuencia del uso, también las he dividido, los tiempos en horas y días dedicados entre semana y el fin de semana, el nivel de autopercepción que tenemos y el dinero disponible que gastamos en estas tecnologías. Yo adicionalmente también evaluaría el grupo de riesgo después del módulo que hagan, la vulnerabilidad psicológica y las variables de personalidad para ver si encontramos algún dato relevante. Aquí hay un esquema muy rápido de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Formularíamos esas preguntas y estableceríamos los objetivos y las hipótesis. Seleccionaríamos esa muestra, esos 4 colegios, que son esos 900 alumnos. Y bueno, pues haríamos una selección de instrumentos para recoger la información, el cuestionario y las variables del uso de la tecnología. Con todo esto haríamos el diseño del análisis de datos y obtendríamos resultados y conclusiones. Un ejemplo para ver estos resultados pues sería esta tabla que he puesto del grupo experimental. A mí me gustaría que estos 4 grupos, sería fundamental compararlos con un grupo control que no pasara este diseño de prevención, para ver, comparando entre ellos dos, si los resultados son mejores. Entonces compararíamos no solamente el grupo experimental en el pre, post y seguimiento, sino también contra el grupo experimental. Contra el grupo control. Con todo esto lo que haríamos sería un cuadro en donde pondríamos las medias y pondríamos, como los datos de la muestra son heterogéneos, utilizaríamos la t-de-student con una tasa de error por comparaciones para poder entender o darle significado a estos resultados. Bueno, pueden haber un montón de problemas en la interpretación de los resultados a nivel estadístico. Puede ser que las muestras no tengan el tamaño suficiente y tendríamos que aumentarlas, ¿no? Los resultados serían menos consistentes si esto fuera así. También podría haber que los grupos el clúster que hagamos, el grupo dependiente y no dependiente, podría ser que no tuvieran dependencia entre ellos dos. Entonces tendríamos que cambiar esos criterios de selección de los clústeres. También puede ser que la distribución de los grupos no fuera normal. Aquí os pongo un pequeño esquema de qué tendríamos que hacer, qué tipo de fórmulas corregirían todos estos problemas. Y bueno, al final las conclusiones también son muy variadas, ¿no? Es decir, la primera hipótesis, para rechazarla o aceptarla, pues tendríamos que ver si los resultados son mejores en el grupo experimental frente a los del grupo control, o frente al pre y al post, pues el éxito del programa estaría asegurado. Si son peores, pues deberíamos de cambiar el contenido o la estructura de las sesiones. En la segunda hipótesis, pues si tenemos que hacer un módulo adicional para estos chavales, pues tendríamos que ver si los resultados son mejores o se mantienen, o si habría que hacer a lo mejor un refuerzo a los 3 o 6 meses para mantener estos resultados. Bueno, hay muchas variables que pueden afectar y habría que analizarlas bien antes de hacer esta prueba piloto y desde luego escalar a mayor nivel todos estos resultados. Bueno, al final me gustaría dedicar este último minuto solamente a contaros o a compartir con vosotros este viaje que ha sido el aprendizaje por el trabajo final de grado, ¿no? Al principio pues soy una inyección de conocimiento bestial, yo también tengo hijos y me ha interesado muchísimo el tema. Entonces, bueno, no he parado de leer, pero a medida que iba leyendo pues no me iba quedando tan claro, no era tan sencillo y entonces al final, como hacia la segunda PEC,
hay un momento donde empiezas con las conclusiones y los resultados que realmente lo ves muy cuesta arriba, ¿no? Y no entiendes nada y no sabes muy bien cómo plantearlo. Pero luego poco a poco vas viendo otros estudios y vas viendo que se van solucionando las preguntas, ¿no? Y al final pues aprendes no solamente sobre el tema de que hemos planteado, sino aprendes muchas cosas de cómo gestionar esta cantidad masiva de información. Bueno, un saludo para todos y muchísimas gracias.